Tasko TV. Ahora puedes ver nuestras transmisiones completamente en vivo a través de original.livestream.com/Tasko Televisión en Facebook, en nuestra fanpage Tasko TV. Además, por Canal 11 de Yusa Telecom en Acapulco y en Tasko, por señal abierta Canal 13. TRTG. Tasko TV, cada vez más cerca de ti. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Estamos en su programa Más de Dos. Y bueno, hoy tenemos invitados especiales y les quiero agradecer por seguirnos en Facebook. Ya tenemos más seguidores y recordarles que por favor nos interesa su opinión. Y bueno, les recuerdo el teléfono es 622-4704. Por favor, nos interesan sus comentarios del tema. El tema de hoy es corrupción. Y también les recuerdo que pueden opinar sobre el siguiente tema a tratar. Y bueno, contamos con la presencia del licenciado Víctor López y el profesor, amigo Víctor Ocampo. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Antes que nada, muy buenas noches, agradecerles la invitación. Profesor Víctor, licenciada Janet, agradecerles de verdad la distinción de estar aquí con nosotros en un programa innovador, un programa que ha ido creciendo desde su primera emisión, un programa importante ahora en nuestra sociedad tasqueña, escuchar las opiniones, escuchar la palabra de los jóvenes, escuchar qué quieren ellos de la sociedad, qué pueden aportar ellos de la sociedad. Un programa que de antemano los felicito por esta gran labor de incluir a jóvenes. Lo mencionábamos en un principio siempre, esta casa televisora siendo incluyente con los jóvenes, con todas las personas que quieren hacer algo por nuestro municipio, por nuestra sociedad. Ahora un programa realmente importante tratando temas actuales, temas que nuestra sociedad se pregunta y que a lo mejor son temas hasta muy, muy, muy difíciles de tocar, como el tema de hoy, la corrupción. La corrupción, un tema, a lo largo de nuestra historia se ha convertido incluso en una carga cultural, la corrupción en nuestro país y a todos los niveles, no solamente en el ámbito de la política, en el ámbito administrativo, en el ámbito deportivo, en la medicina, en fin, la corrupción ha tocado todos los estratos sociales y además, me atrevo a decirlo, todas las dependencias, tanto gubernamentales, en todas las formas que hay. Claro que sí, Víctor, gracias por tu opinión. Y Víctor Ocampo. Auditorio, nuevamente, muy buenas noches, agradecer que nos permiten entrar a su casa para hablar de temas que todos interesan. Muchas gracias, Janet, ahora tú conduciendo, me da gusto. Víctor, muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a transmitirles unas entrevistas realizadas el día de hoy. Bueno, les dejo con las entrevistas. Continuamos. Principales causas, bueno, es que pues es un problema compartido, ¿no? Tanto los usuarios como los burócratas o la gente que se presta, y la gente por tramitar o por hacer cosas rápidas, pues es un problema muy grave, ¿no? Quieren hacer las cosas rápido, creo que esas son las de las consecuencias en que se presta y que la gente lo hace constantemente, ¿no? Lo quieren facilitar todo. Pues las principales causas una de ellas es en base a la educación. La falta de educación hace que no conozcamos nuestros derechos y por lo tanto pues vamos generando que nosotros mismos llevemos a cabo la corrupción. Al desconocer todas las cosas como derechos, obligaciones, nosotros generamos esa corrupción de acercarnos ya sea a alguna institución pública, alguna institución privada y solicitar algún derecho. Pues si no conocemos nosotros nada de eso, caemos en la corrupción al momento de que nos piden un dinero para agilizar algún trámite que vamos a realizar. Las causas vienen desde principios de la familia, que a veces no hay principios. Y debe de haber principios en la familia para no haber tanta corrupción. Luego, mamás que abandonan sus niños muy pequeños y los sueltan a la calle, que eso tampoco debe de ser.
igual que un padre. Los dejan en la calle y la criatura lo que quiere es comer. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a robar. Y ahí se va la corrupción. Hola, seguimos aquí en su programa Más de Dos. Y bueno, vamos a empezar con la temática de hoy, que es la corrupción en la sociedad mexicana. Y bueno, Víctor, por favor, dinos qué opinas de la corrupción en la sociedad. Mira, escuchando atentos estas entrevistas realizadas con gente tasqueña, quedaba con el comentario del primer entrevistado. La corrupción la hacemos todos para facilitarnos algún trámite. El otro joven entrevistado de igual manera mencionaba que el desconocimiento, la falta de educación, y más bien lo manejaría como la falta de conocimiento de los requisitos o los procedimientos que se deben de hacer en este caso en un sistema burocrático. ¿Qué mencionamos? Corrupción a todos los niveles, sin embargo, lo mencionaba, se ha convertido hasta en una carga cultural que nosotros mismos fomentamos. ¿Por qué? Que a lo mejor los trámites burocráticos son muy engorrosos, no los entendemos, a veces no disponemos del tiempo para hacerlo, a veces tenemos que trasladarnos a otra dependencia para poder solucionar nuestro problema, y por ese querer ahorrar ese tiempo, esos trámites, pues podemos solucionarlo de esta manera y al final obtener ese beneficio sin haber hecho ese esfuerzo por hacerlo. Y bueno, aparte del tiempo, como comentas, que bueno, nos ahorramos tiempo en este nivel, también nos vamos a ahorrar dinero, ¿no? Porque pues recordemos las famosísimas mordidas que nos piden. A veces yo estoy un poco en desacuerdo. A manera personal, yo creo que es mejor, por ejemplo, en multas de tránsito, tanto a nivel local como municipal, como a nivel federal, creo que a veces te sale más barato pagar con lo que te corresponde, con lo que te multan, porque incluso hay descuentos y demás cuestiones, que tener que darle dinero a un agente de tránsito en todos los niveles, un agente que a lo mejor te va a salir más barato pagar tu multa y también te vas a sentir mejor al haber hecho. Claro, es un aspecto también hablando de moralidad, ¿no? Víctor, ¿qué opinas? Víctor, fíjense, yo con mucha atención escuché lo que decían las personas que nos regalan su opinión en las entrevistas, en las encuestas, a Víctor. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más atrás. Aquí el primer punto es ¿por qué surge la corrupción? Yo creo que la corrupción es inherente al ejercicio de algún poder, al ejercicio de alguna autoridad. Es más, forzadas, yo pensaría que junto con el ser humano, cuando el ser humano tiene conciencia de empezar a atesorar cosas, de empezar a atesorar alimentos quizás, surge esa necesidad de facilitarnos, entre comillas, las cosas, y desde ahí surge la sociedad. Yo no estoy muy de acuerdo que sea necesariamente algo actual, algo moderno, pero eso que es inherente a la misma convivencia del ser humano. Y yo distingo dos tipos de sociedades, no sé si Víctor esté de acuerdo o Janet esté de acuerdo. Yo percibo, dos tipos de corrupciones. Una corrupción, que es la corrupción política, del ejercicio del gobierno como árbitro, como juez, y otra corrupción que es la corrupción social. Y discúlpenme la expresión auditorio, la corrupción de a pie, la de tu servidor, quizás la de ustedes. Entonces, yo la corrupción la veo como inherente a la convivencia del ser humano cuando tiene conciencia de que puede atesorar algo. Ahí veo que surge esto. Se exacerba después, y desde las primeras civilizaciones hay muestras de esta corrupción, ¿no? Claro, y... Sí, adelante. Bueno, tocas un tema importante que es que ya llevamos, bueno, esto lleva antecedentes, décadas. Yo creo que más que décadas, estoy de acuerdo en el comentario con el profesor Víctor, en el sentido histórico de la corrupción. Manejaba la palabra inherente, que nace a la par con las sociedades, a lo mejor desde las sociedades más salvajes hasta las sociedades más modernas, y esto me ponía a reflexionar un poco acerca de las monarquías. O sea, tal vez no conocíamos, tal vez la palabra corrupción sea nueva, sin embargo ha existido, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en las monarquías, en las grandes monarquías, pues los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, incluso aunque no supieran leer, eran designados
un tanto por la Iglesia Católica, un tanto por el poder impuesto para poder ser sucesores de este linaje, de esta corona. Entonces sí estoy en esa parte también, que a lo mejor no conocíamos la palabra, a lo mejor la palabra corrupción es moderna, sin embargo ha estado presente en todos los procesos evolutivos de la evolución, pero evolutivos de la humanidad como sociedad. Y bueno, hablando de evolución de la sociedad, yo creo que ahorita estamos en un punto o en un tema de estancamiento, pues a nivel de desarrollo, por la corrupción, a nivel de educación también. Estamos en… Sí, seguramente. Es algo que pues nos afecta, ¿no? Fíjate, a todos o a la mayoría. Yo voy a insistir en mi idea, no sé si el auditorio la comparte en alguna medida, pero es más, yo estoy de acuerdo con Víctor, ¿no? Ya en sociedades más modernas, en estados más organizados, ya con monarquía y todo, se exacerba el aspecto de la corrupción. Sin embargo, yo creo que la corrupción nace desde que nace, por ejemplo, la propiedad privada. Y hay documentos, el famoso texto desde la preparatoria, en el origen del hombre, la sociedad y todo ello, ¿no? Propiedad privada. Creo que ahí surge la corrupción, cuando el ser humano percibe que algo le pertenece y que eso que le pertenece puede estar en riesgo del vecino, en riesgo de la autoridad, en riesgo de los mismos aspectos climatológicos, y buscamos favorecer nuestra circunstancia moviendo voluntades. Esto de mover voluntades es buscar el ejercicio de alguna autoridad, pero con fines, francamente, ya, a ver si no exagero en la palabra, con fines ya perversos, con plena conciencia de sacar ventaja. Es donde surge la corrupción. Por eso mi idea, mi hipótesis, de que la corrupción surge junto con la propiedad privada, surge junto con la noción de hombre que hoy tenemos, y por supuesto se exacerba con sociedades más modernas. Yo ahí encuentro el origen de la corrupción. Hoy en día, a lo mejor esto toma medidas que no podemos medir con facilidad, por lo que abordábamos el tema pasado en este mismo programa de Más de Dos, por las redes sociales, ¿no? Que hoy en vivo estamos enterándonos de lo que ocurre. Y además también tener en claro que corrupción no solamente es el pago monetario. O sea, corrupción en todos los niveles, pero no necesariamente tiene que ser un pago con dinero, sino a lo mejor con otro favor. Favor con favor se paga, es el famoso dicho, ¿no? Pero hemos visto la corrupción que ha desmantelado incluso no solamente figuras públicas políticas, en el deporte, vuelvo a recalcar, o sea, teníamos a personajes del deporte a nivel internacional que a lo mejor cometían corrupción dopándose, comprando conciencias, no solamente, lo vuelvo a repetir, económicamente, sino a través de otros pagos de favores. Bueno, en conclusión, ustedes ya aterrizando ideas, ¿por qué creen que se dé la corrupción en la sociedad? Aparte de los aspectos políticos, que ya tocamos el tema de aspectos políticos, hablamos también de falta de información, porque hablamos también de monopolios en la sociedad mexicana, que eso está prohibido en la Constitución y está claramente escrito que se prohíben los monopolios. Yo creo que la corrupción en este sentido estricto es hasta un confort para nosotros mismos, para la sociedad, y que quede claro que la corrupción no es necesariamente un mal que esté arraigado o que haya nacido en México. Corrupción en todo el mundo. Sin embargo, creo que caemos en esa zona de confort, y a lo mejor también el desconocimiento de las normas, el desconocimiento de los procedimientos adecuados que se deben de llevar para llegar a ese fin que nosotros perseguimos, o que vamos a obtener ese beneficio, y que a través de esta palabra, a través de esta práctica corrupción, lo obtenemos de igual manera, pero sin esforzarnos. Claro. Sí, completamente de acuerdo con Víctor, solo abundaría lo siguiente. Para mí el origen de la corrupción surge o se da cuando el ser humano se percata de que puede sacar ventaja a través del ejercicio ilícito de alguna autoridad. Ahí es cuando surge cuando surge la corrupción. Cuando ustedes y yo tenemos conciencia de que puede sacar provecho de manera ilícita. Ejemplo, un niño. Un niño podrá hacernos berrinches, chantajes y todo, por no es corrupción, y obtiene lo que quiere.
Pero cuando ese ser humano empieza a tener conciencia de que por medios ilícitos puede obtenerlo, ahí surge la corrupción. Esa es mi tesis, es mi hipótesis. Claro. Bueno, continuando con el siguiente, el desarrollo Vamos a del un tema. corte, nos indica producción. Ok. Bueno, vamos a un corte y esperamos sus comentarios y por favor comuníquense aquí al auditorio, nos interesa saber su opinión y bueno, continuamos. Tasco TV. Ahora puedes ver nuestras transmisiones completamente en vivo a través de original.livestream.com/Tasco Televisión en Facebook, en nuestra fanpage Tasco TV. Además, por Canal 11 de Yusa Telecom en Acapulco y en Tasco, por señal abierta Canal 13. TRTG. Tasco TV. Cada vez más cerca de ti. Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33 306 94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María. Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con 2 plantas, una sala comedor, cocina, 2 recámaras y 2 baños, acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta 5 recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rapel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Tasco TV. Ahora puedes ver nuestras transmisiones completamente en vivo a través de original.livestream.com/Tasco Televisión en Facebook, en nuestra fanpage Tasco TV. Además, por Canal 11 de Yusa Telecom en Acapulco y en Tasco, por señal abierta Canal 13. TRTG. Tasco TV. Cada vez más cerca de ti. Seguimos aquí en su programa Más de Dos. Y bueno, a mí me gustaría que dieran como un punto de vista, porque vamos a empezar con encuestas también. Y bueno, me gustaría que me dieran su opinión sobre las principales consecuencias de la corrupción. Bueno, mira, ahorita lo tocábamos fuera del aire, fuera de cámaras. Por ejemplo, para mí, algo que afecta como sociedad en todos los sentidos de habidos y por haber, el tema de la corrupción es que, por ejemplo, la recaudación fiscal no llega al 100%. ¿Qué me refiero? Que si te toca, lo decía con las multas de tránsito, si una multa de tránsito te cuesta 400 pesos,
y tú pagas 200 pesos y se acabó el problema, te regresan tus documentos o lo que sea, no te infraccionan, se acabó el problema, ese dinero no llega a lo que es la recaudación fiscal. Por ende, los servicios que puede ofrecer el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos a todos los niveles, pues también no tienen el dinero suficiente para poder invertir en educación, en salud, en trabajo, en diferentes rubros, pública. En seguridad pública, ¿no? O sea, incluso un tema también en seguridad pública, ¿cuántas veces no nos hemos quejado de los cuerpos policíacos en todos los niveles, municipal, estatal, federal, que te tratan mal, pero porque no te traten mal, tiendes a ser corrupto? Claro. Víctor. La principal consecuencia, a reserva de que vayamos a las entrevistas y regresemos, la principal consecuencia es la falta de confianza en el Estado. Y eso deriva un sinnúmero de aristas que tardaríamos semanas en platicarlas, pero si tuviera que sintetizarlo en algo, la principal causa es la falta o la pérdida de confianza en las autoridades, en el Estado árbitro, ¿no? Y también otra de las consecuencias puede ser la falta de interés hacia las demás personas e intereses personales también, buscar intereses personales. Y bueno, los dejamos con las encuestas y continuamos con el tema de corrupción. La persona que va a hacer el trámite para facilitarlo, ¿no? Por su comodidad, por la rapidez, por lo que quiere hacer, pues quieren manejarlo de esa manera. O sea, creo que aquí debemos de trabajar ambas partes para que no pase ese tipo de situaciones, porque mientras sigamos así, todos en todo México, no es exclusivamente en algún lugar en especial, siempre si hay fila queremos adelantarnos, que los cuates, que el compadre, que el compañero, entonces ya queremos hacer las cosas. Entonces eso es lo que atrae, lo que llama más la atención para la gente, para poder hacer ese tipo de actos, ¿no? O sea, pues como hemos visto principalmente aquí en la ciudad de Taxco, esto nos está llevando al desempleo, a que haya más desempleo en la ciudad, debido a que es más difícil adquirir un servicio, ser propietario de algún negocio, debido a que nos piden muchos trámites y siempre para agilizarlos, pues nos solicitan algún apoyo económico, algún dinero de por medio para que esto se pueda llevar a cabo. Y como repito, estamos viendo aquí en la ciudad de Taxco que se está llevando a cabo mucho desempleo, mucha falta de la economía para generar algún empleo dentro de la ciudad de Taxco. Aparte, el gobierno también no ha hecho mucho caso de la juventud. Siempre deja a los niños abandonados y aunque los vean que andan de guías de piratas, pues les vale gorra. Y eso no debe de ser. También el gobierno tiene que ver por la juventud, por la niñez. Seguimos con las opiniones de nuestros invitados. Y bueno, tocabas un punto muy importante de lo que es la recaudación de impuestos, Víctor. Sí, la corrupción en cuanto a la recaudación de impuestos, lo decíamos. A lo mejor no llega el dinero al 100% a la recaudación fiscal, pero también me quedaba con la opinión que daba este joven entrevistado, o sea, trámites engorrosos, sí es cierto, a mayor manera que avanzamos como sociedad, como gobiernos, nos vamos formando más trámites y más trámites y más trámites y necesitamos más documentación. Sin embargo, también nuestra calidad, nuestro deber moral como ciudadano, nuestra obligación como ciudadano es tener todos nuestros documentos en orden, todo lo que nos puedan llegar a pedir. Por ejemplo, en Hacienda, desafortunadamente no somos los ciudadanos ejemplares para poder guardar, archivar nuestros documentos importantes. Tenemos algunos documentos importantes, pero hay otros que también tienen importancia y que en un futuro nos van a requerir. Me quedaba yo pensando hace un momento, unos trámites, por ejemplo, en el Seguro Social. En el Seguro Social tuve un caso, en lo particular en mi familia, para jubilarse, para recibir ya la pensión, le solicitaban la famosa hoja rosa, la primera hoja que les dieron. No contaba mi familiar con esa hoja, por eso el ejemplo,
Si nosotros también tuviéramos esa calidad, tuviéramos esa obligación de poder guardar nuestros documentos, pues cuando nos los pidan no tendríamos tampoco por qué generar este mal llamado corrupción. Y también el tema de dejarlo todo al último, ¿no? Como buenos casi mexicanos. Casi no se nos da a los mexicanos. Hasta los Reyes Magos son corruptos. Hasta el último. Mira, ahorita que salimos a corte me vino a la mente una frase que escuché a don Florencio Salazar Adame, poeta además de político y estadista incluso, lo admiro mucho a don Florencio. Él decía que Guerrero es un lugar con personas, no con ciudadanos. No es una teoría de él la retoma, no recuerdo de quién, él la expone en un programa. Y le pregunto por qué asevera que en este caso Guerrero es un pueblo con personas, no con ciudadanos. Y él decía, es que el ciudadano primero cumple obligaciones y después exige derechos. Si no cumples obligaciones para exigir derechos, eres un habitante, no eres un ciudadano. Y ahorita cabe perfectamente esto que estoy retomando, porque la corrupción es eso, no somos ciudadanos realmente, no cumplimos con nuestras obligaciones y no tenemos calidad moral para exigir derechos, y es donde se detona la corrupción. Y entre más estructurado sea el Estado, donde más trámites tenga que hacerse, es mayor la corrupción. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Voy a intentar ordenar mis ideas, auditorio, ojalá ustedes las compartan. Primero les decía, es generar desconfianza. Yo no puedo confiar en la autoridad porque ellos mismos se prestan a la corrupción. Yo no puedo confiar en mi vecino porque le llega el agua primero porque es corrupto. O situaciones tan de banqueta como estas, hasta la corrupción detiene el avance del país, lo que decía Víctor López, ¿no? Bueno, ¿por qué detiene el avance del país? Porque si yo le doy de manera corrupta dinero a un funcionario, él se enriquece, pero detiene el avance social, menos inversión de parte del Estado, y además es una competencia pues muy desleal con el compañero empresario de al lado o con el compañero profesionista de al lado que tiene ciertas prerrogativas ilegalmente por la corrupción. Otra pudiera ser la impunidad. Y bueno, yo creo que el principal problema también es ese, que buscamos intereses particulares o personales, y pues la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, si no buscamos como asociarnos o ir todos como que a un mismo rumbo, estamos en… Pero ese es el problema también de la sociedad mexicana. Uh-huh. Es uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana, que no todos vamos para el mismo rumbo. Claro. A ver, no hay una, no coherencia, pero no hay una concordancia, una unidad, porque al final del día, si le va bien a él, es que es corrupto o anda metido en cosas ilícitas. Pero es que aprendimos ese camino. Claro, hace rato lo que comentábamos fuera del aire. O sea, el sistema, bueno, la carga cultural que traemos en cuanto a corrupción, y lo mencionaba, lo puse antes de, ¿qué sería de México sin la corrupción? ¿Realmente funcionaríamos como país? Mira, yo tengo una pregunta que lleva a eso. Hace un rato, cuando estaba preparando información para este programa, vino a mi mente una pregunta que la comparto con el auditorio también. ¿Quién es el que detona la corrupción? ¿El que corrompe, el que intenta corromper o el que se deja corromper? Son dos situaciones distintas y que es como el huevo y la gallina, ¿no? Sin embargo, en un afán de ordenar ideas, yo pienso que la corrupción empieza conmigo, con el ciudadano, el que intenta obtener beneficios de manera ilegal y busca mover esa voluntad con alguna dádiva. Pienso que el remedio no está tanto en los gobiernos como sí, tienen que hacer mucho, pero el remedio, yo sé que hay un apartado de esto, estamos nosotros, la corrupción somos nosotros. Entonces las consecuencias sociales, pues digo, tenemos los gobiernos que los pueblos merecen. Nuestro civismo, ¿no? O sea, nuestro civismo, tan es al grado que la materia de civismo desaparece de la escuela secundaria, de la formación secundaria, cuando antes sí llevábamos un civismo, llevábamos un código de ética que se debe de seguir. ¿Tú te acordarás, Janet? Bueno, Janet, tengo el placer de conocerla también como alumna. Claro. En los planes de estudios de hace 15, 20 años, no había ética y valores en las universidades, era neoliberalismo puro, dedícate a hacer negocios. La moral, la ética eran temas
No, y un tema muy importante es, bueno, para los profesionistas, la ética profesional es básica para llevar a cabo pues su profesión. Claro, tu formación académica y tu formación ética, incluso tu formación moral en tu familia, en el seno familiar en el que te desenvuelves, te marca como ciudadano en cómo te vas a desenvolver en esta sociedad. Tocaba el profesor Víctor un tema importante, el neoliberalismo. Vivimos en un capitalismo salvaje, la corrupción la vemos en Wall Street, la corrupción la vemos en los grandes consorcios, la corrupción existe, y lo decía, no solamente en México. Pero o sea, ¿cómo gente se ha enriquecido? No sé qué opines, Víctor, Janet, pero hay dos niveles de corrupción, una la gubernamental, la política, y la otra la de a pie. Yo me quedé asombrado, el auditorio debe recordar la semana pasada, toda el área metropolitana se quedó sin verificentros. Sí. Cuando están exigiendo que verifiques tu auto. Si lo quisieras hacer, no puedes hacerlo porque así, cerraron los verificentros del área metropolitana. Y cuando te sientas y escuchas la noticia de por qué lo cerraron, ¡oh, sorpresa! Corruptos. Pero es donde vuelvo, ¿no? ¿Qué pasaría si no fuéramos así? ¿Quién sabe? Sería otro México. Pero primero tendríamos que ser otros mexicanos nosotros. Primero aprender a ser ciudadano. Primero aprender a ser ciudadano. Y como te comentabas, en lo político, en lo económico, y principalmente en lo económico y en lo mercantil, ¿cuántos? Vaya, en las licitaciones, vayamos a un poquito algo más grande, en las licitaciones cuando lanza una convocatoria X gobierno, X empresa, incluso para poder cambiar focos, para poder hacer instalaciones eléctricas, para poder cambiar pisos, para poder construir algo, en las mismas licitaciones, y no solamente en gobiernos federales, estatales, municipales, sino en grandes consorcios, en grandes empresas que tienen la necesidad de obtener un servicio, pero que hay bastantes personas para obtener ese servicio. Entonces el encargado de aprobar esas licitaciones, los presupuestos, ¿qué te dices? Oye, como constructor a lo mejor, ¿no? Pero usted decía, es bastante, ¿qué término empleé? No es igual la competencia, es desleal la competencia. El punto de las licitaciones, a mí me inquieta mucho que al final de cuentas sí entregan un proyecto, pero pues sí siempre cambian, digamos, en el tema de la iniciación de nuevas carreteras, pues no son los materiales adecuados en ese aspecto, pues la genera, 12 del metro, genera muchísimo más. La línea más. 12 del metro, en el DF, bueno, ahora Ciudad de México. Que bueno, en este caso pues ya el presupuesto que se tenía para la línea 12 ahora ya se aumentó, se triplicó gasto. Sí, exactamente, se elevó más por no hacer las cosas bien. Exactamente, eso no genera. Es por no hacer las cosas bien, que sí es cierto, técnicamente también es cierto, pero insisto, yo soy necio, auditorio, ya lo notan. El problema somos nosotros, orillados por toda la estructura gubernamental y todo. Si queremos obtener el ingreso de nuestro hijo a la primaria, buscas a quien conoces. Yo lo hago, ustedes lo hicieron. Y eso, en el fondo, en esencia es corrupción, porque estoy intentando sacar un beneficio de algo que no es regular. Y te digo, no económico, no lo pagas en económico. No. Pero sacas ventaja. Sacas ventaja y buscas a alguien Hay alevosía en mi acción. Claro. Bueno, no sé cuánto nos quede para conclusiones. Tenemos. Bueno, empezamos con conclusiones. No sé qué tienes, Janet. ¿Nos invitas a que hagamos conclusiones? Claro. A ver, Víctor, por favor, dinos tu conclusión. Bueno, tema corrupción amplio, las consecuencias en el ambiente social, en el ambiente económico, en el ambiente de seguridad. Comentábamos ahorita el caso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Imagínate los estudios que arrojaron las conclusiones de que si hubieran operado más tiempo bajo esas irregularidades, ahorita no estaríamos hablando de pérdidas económicas, estuviéramos hablando de una tragedia de consecuencias de pérdidas de vidas humanas. O sea, entonces la seguridad también entra dentro de las consecuencias que genera la corrupción. Y bueno, aquí lo importante es que lo feo de este tema es que los que nunca pierden son los principales responsables de este hecho y bueno, al final de cuentas… Son pocos los que pagan, ¿no? No, yo creo que son muchos, somos la sociedad. Son pocos los que pagan en el las sentido consecuencias. estricto, en el sentido estricto de justicia,
O sea, si alguien, por ejemplo, claro. Estos de la línea 12 del metro, por poner este ejemplo de nuevo, digo, si realmente los castigara la ley, pues estuvieran presos, ¿no? Pero sin embargo no lo están. Ese es otro punto. Mi conclusión es con la que empecé este apartado, ¿no? Desconfianza en mis autoridades y el retraso social. Son las principales consecuencias de esto, ¿no? Y eso plasmado en el aspecto social que ustedes quieran, económico, político, educativo, se da. Y en Taxco lo vimos todas las mañanas cuando llegas al Zócalo y el turista es agobiado por comisionistas que, lo voy a decir como lo pensé, que son corruptos, ¿no? Pero bueno, ya lo dije. Gracias por sus conclusiones. ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, los dejamos con este corte comercial y seguimos esperándolos con sus comentarios, propuestas del siguiente tema, qué tema les interesa que toquemos, desarrollemos, y bueno, continuamos aquí en su programa Más de Dos. Taxco TV. Ahora puedes ver nuestras transmisiones completamente en vivo a través de original.livestream.com/Taxco Televisión en Facebook, en nuestra fanpage Taxco TV. Además, por Canal 11 de Yusa Telecom en Acapulco y en Taxco, por señal abierta Canal 13. TRTG. Taxco TV. Cada vez más cerca de ti. Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. ¡Colegio Militarizado Madrid! ¡Por cultura, por la patria! Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33 306 94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María. Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con 2 plantas, una sala comedor, cocina, 2 recámaras y 2 baños, acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta 5 recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Taxco TV. Ahora puedes ver nuestras transmisiones completamente en vivo a través de original.livestream.com/Taxco Televisión en Facebook, en nuestra fanpage Taxco TV. Además, por Canal 11 de Yusa Telecom en Acapulco y en Taxco, por señal abierta Canal 13. TRTG. Taxco TV. Cada vez más cerca de ti. Seguimos aquí en su programa Más de Dos y seguimos invitándolos a que participen con esta pregunta. ¿Ustedes creen que los mexicanos somos una sociedad corrupta? Por favor, opinen, nos interesa mucho su opinión. Y los dejamos con las siguientes encuestas. No, jamás. O sea, nunca inclusive ahorita, por ejemplo, estamos abatiendo o tratando de abatir el programa del rezago y pues hay gente, ¿no?, que te dice hacer una cosa, hacer otra y pues no, yo creo que lo más fácil es ayudar a la gente a realizar sus trámites, pero como debe de ser, o sea, no creo que
ayudándolos en hacer un acto así, se favorezcan de alguna manera. No creo que es muy importante que la gente colabore y que los funcionarios también pongan de su parte para que no caigamos en ese tipo de cosas, ¿no? Yo en lo personal, pues hasta ahorita pues, siempre me ves tú, me ves en la calle, la gente siempre me ve y donde quiera que me encuentran me saludan y yo los saludo con todo el gusto de siempre, porque pues bueno, no he tenido ningún problema de ese tipo. Hasta el momento no, hemos estado manejándonos así y esperamos que así siga. Gracias a Dios no. Y espero nunca tenerla. Porque yo vengo de padres humildes, pero muy legales en esta vida. Nos enseñaron a ver lo que es la humanidad, lo que es ser amable con la gente y no ofender a nadie. Y bueno, regresamos con la pregunta que les hice antes de empezar con las entrevistas. ¿Ustedes creen que la sociedad mexicana es corrupta? Y aquí me interesa el punto de vista de nuestros invitados, bueno, de Víctor y Víctor. Mira, regresando al viejo conocido refrán, a veces pagan justos por pecadores. Mencionaban las personas que no, su opinión de 3 personas, en el sentido estricto de decir que no somos una sociedad corrupta, que la sociedad mexicana no es una sociedad corrupta. Sin embargo, hay personas que la ejercemos, hay personas que la ejercen, y en todos los sentidos, lo platicábamos, y ponía el ejemplo del profesor Víctor, desde que nuestros hijos entran a una institución educativa, que tienes que buscar la palanca, como se le dice comúnmente, para que puedan entrar. ejemplo, muchísimos, ¿no? En escuelas de aquí de nuestro municipio, pues tienes que buscar al primo, al amigo del amigo, al compadre del amigo, al prefecto, para que te pueda ayudar, ¿no? Para que te pueda ayudar. A lo mejor lo vemos en nivel primaria, lo vemos en nivel secundaria, posiblemente en preparatoria, pero ya en un nivel académico, ya de universidad, yo creo que es más difícil. Ahí sí ya te tendrías que valer por tu intelecto para hacerlo. Yo creo que sí, en el sentido estricto, sí somos una sociedad corrupta, y vuelvo a recalcar, porque no nada más corrupción es pagar económicamente un favor, sino a lo mejor con otro favor, brindarle la ayuda a alguien que lo necesita, porque sabes que tú también cuando necesites te va a ayudar. Yo creo que no nada más a nivel de educación, también en cuanto a buscar oportunidades de trabajo, de crecer, incluso otro nivel en cuanto ya tenemos un trabajo establecido, y pues bueno, ¿no? Vemos que el primo, el tío, más. Claro, los intereses, ¿no? La recomendación también, ¿no? Oye, voy a buscar trabajo, pero vengo recomendado por fulano de tal, o mi tío es fulano de tal. Y hasta bueno, a veces hasta pase directo, ¿no? Y personas tal vez que están mucho más preparadas, no tienen ni siquiera la oportunidad de competir. De competir, exactamente. No, yo sí difiero totalmente de la opinión de nuestros apreciables auditorio que opinó. Mira, voy a hacer referencia a esto, que un reporte de Transparencia Internacional, reporte de 2014, donde mide la percepción de la corrupción. Mide a 177 países, ahora son 175, pues en este momento eran 177 países. México ocupó el lugar 108. Estamos lejos de los que son realmente no corruptos. Los países menos corruptos en el mundo es Dinamarca y Nueva Zelanda, que lograron 90 y tantos puntos de 100. Los peorcitos en ese tema, según Transparencia Internacional, es Afganistán, Corea del Norte y Somalia, que apenas sumaron 8 puntos. México sumó 30 puntos, pues, 35, 34 puntos México. Sí es un país, la gente nos percibimos y nos perciben en el mundo como un lugar corrupto. Para prueba, sin decir si hay razones o no, ni quién tiene la razón, ni a quién le asiste el derecho. Oaxaca, nuestro país vecino, Cabús también en el desarrollo nacional. ¿Por qué tanto problema con los maestros? No estoy dando quién tiene la razón. Los maestros no confían en cómo van a ser evaluados, porque tienen miedo a la corrupción. Y a la inversa también, hay desconfianza. Entonces México es un país de corruptos. Estaba leyendo también un reporte de Forbes, que después lo platicaremos, de los 10 mexicanos más corruptos, ¿no? Puro exgobernador. Claro, es la corrupción política, no, ¿sale? Pero es puro exgobernador.
Me acuerdo que off the record, aquí Janet, cuando estábamos maquillándonos, aunque no que nos maquillamos, me decía, ¿no? Cómo esto se exacerba con el neoliberalismo. México es un país de corrupto, Fobaproa en aquellos años, ella me hablaba de Telmex, por supuesto que de somos Pemex. un país. Pemex. Y creo que no somos nosotros, de estos 177 países que nos reporta Transparencia, su reporte 2013, 2/3 partes, como 118 países, tienen abajo de 50 puntos. Es decir, son corruptos. Claro, ¿no? Y aparte me llama la atención este estudio porque mencionas a Corea del Norte, que viven bajo un régimen de dictadura muy estricto. Es que para conseguir algo ahí tienes que ser necesariamente tramposo. Exactamente, es a lo que vamos, ya que el gobierno que te rige tampoco es el culpable de generar la corrupción totalmente. O sea, en el sentido estricto de las diferencias entre gobiernos, neoliberalista o populista o como sea, o comunista o socialista, lo que sea, cuando vives bajo un régimen, cualquiera que sea, también existe corrupción. Y aquí también el punto es la presión, ¿no? A lo mejor alguien si llega con la idea de hacer bien las cosas, que te absorba el medio. Claro, y la presión de o le entras o te sales, ¿no? Y va a llegar otro que el famoso que va a ocupar tu copel a lugar. su cuello. Claro. Pero mira, los que hemos tenido oportunidad de también servir a la sociedad, de repente no quieres ni corromperte, pero te habla alguien, ayúdalo, facilítale, eso ya es corrupción. No tenemos ningún beneficio económico, pero hay corrupción. Y yo creo que México es un país de corrupción. Es más, por aquí leía algo de esto, también referente a México, donde el mismo Transparencia Internacional dice la corrupción es un tema de cultura. Tema de cultura. De manera en que se conduce un país. Y México así se conduce. Yo creo que también para hacer democracia necesitamos tener información, pero exacta, precisa, clara. Si no la tenemos, si no contamos con ella, ¿cómo podemos exigir? Si no contamos con la información necesaria, porque obviamente nos maquillan la información y no es adecuada la que recibimos, o totalmente, ¿no? El concepto de democracia totalmente nuevo también nace ya a la par de la Revolución Francesa, ¿no? El concepto de democracia. Sin embargo, ahorita me viene a la memoria un libro de José Saramago, se llama Ensayo sobre la lucidez. Muy buen libro, trata precisamente sobre eso, sobre democracia, sobre corrupción, sobre cómo los ciudadanos entendemos el sentido o qué significa democracia. Realmente vuelvo a lo mismo, no contamos con una cultura cívica, no tenemos una educación cívica en donde nosotros seamos personas interesadas políticamente. Leía hace poco tiempo los libros de política de Aristóteles. Dice Aristóteles, sí, todos somos animales políticos, pero hay diferentes. Entonces, el análisis que hace Aristóteles, fíjate, desde Aristóteles, que te menciona, si no nos interesamos en quién va a ser nuestro gobernante, si no nos interesamos en leer, si no nos interesamos en educarnos cívicamente, obtendremos el gobierno que nosotros nos merecemos. En el liberalismo francés, Jacobo Rousseau, ¿no? Jacobo Rousseau. El hombre, el niño, es una página en blanco. Claro. Cuando crece se corrompe. Son verdades absolutas esto. Ahorita que hablabas esto de las lecturas, recuerdo una lectura también ya vieja, muchos lo habrán leído, Ética para Amador, donde la única definición de ética no son normas de regulaciones, es ve que no dañes a un tercero. Ese es el límite. Sé ético, no dañes a terceros. O sea, es un problema la máxima viejo, del derecho. Es a nuestro prócer, ¿no? Benito Juárez. Insisto, todo esto, México evidentemente es un país corrupto y no lo digo de manera despectiva ni de manera peyorativa. Las sociedades, la mitad de los países, dos terceras partes de los que participan en esta medición de Transparencia Internacional tienen abajo de la mitad menos de 50 puntos. Somos corruptos. Insisto, es cultural, es la forma en que se conduce un país. Cuando vienen las elecciones, las recién pasadas en este año o las anteriores en Guerrero, los ciudadanos, antes de otra cosa, aprendemos a dudar de la transparencia de ciertos procesos, porque tenemos temor de la corrupción. O sea,
sí está en nuestra mente, no sé si lo pueda expresar correctamente, habrá que me critique, está en nuestro ADN, es cultural, así se conduce el país. Claro, lo tenemos arraigado y es precisamente esa falta de confianza en las instituciones. Lo vimos desde el 88 cuando se cae el sistema, y de ahí fue un parteaguas para no creer en esas instituciones encargadas de vigilar y de sancionar los procesos políticos en nuestro país. En Guerrero tenemos un hecho tristemente célebre, lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Independientemente, sin el afán de otorgar quién soy yo para otorgar razones o ideas, ¿no? Pero todas esas dudas son precisamente por esa falta de confianza, por la corrupción misma. Estamos acostumbrados a ello. Y yo creo que eso también tiene un efecto secundario, porque eso fue a nivel mundial, el caso de Ayotzinapa fue a nivel mundial. Entonces, ¿qué tanta credibilidad tendrían los extranjeros para venir a invertir a México, por ejemplo? ¿Qué tanta credibilidad tendrían para hacer convenios, algún tipo de negocio, una negociación? Entonces, eso afecta también a todos, o sea, a nivel... Pero ese es hasta un punto importante el que tocas, la inversión extranjera, que a lo mejor a algunos inversionistas extranjeros se les hace más fácil venir a invertir en México, por lo mismo que en otro país que tiene que cumplir con todas las normas y con todas las normas, acciones. regulaciones y restricciones. Claro. Déjenme leerles los 10 mexicanos más corruptos según la revista Forbes del 2003. Está Elvester Gordillo, Carlos Romero de Champs, líder petrolero, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, Andrés Garnier, exgobernador de Tabasco, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, Humberto Moreira, estado de Coahuila, Fidel Herrera, exgobernador Veracruz. También de Veracruz, déjenme cambiarle de hoja, Arturo Montiel, Edomex. Y hay una mujer, Alejandra Sota, no la conocía, pero lo que documenté, era vocera en el gobierno de Felipe Calderón. O sea, son gente célebre en nuestro país y que han logrado el éxito. Son exgobernadores, no son funcionarios de medio pelo. Y cuando te das cuenta que la gente más corrupta son exgobernadores, te entra la razonable duda de que si la corrupción no fue incluso antes de su ejercicio, cuando eran candidatos o qué sé yo, indudablemente. No, y aparte, mira, hablar de estos exgobernadores señalados, ¿no? Mediáticamente y mundialmente, ¿no? Por ejemplo, el caso Moreira, Fidel Herrera, curiosamente se saca la lotería 2 veces, ¿no? Y perdió Veracruz. El PRI. O sea, ¿hasta qué nivel llega la corrupción de...? Bueno, pierdes la confianza. Lo vimos en un sorteo de muy famoso de los números. En Melate, ¿cómo se llama, no? Que hicieron el sorteo y lo hicieron pasar en vivo, ya sabían los números, fueron a comprar los boletos. Ahora, lo que es cierto, no sé qué opina nuestro público, México un país de corruptos, sí. Para ser corrupto, no basta que Víctor Ocampo quiera ser corrupto. Necesariamente, por lo menos somos 2. Pero hay toda una área, una esfera de permisidad que hace posible la corrupción. O sea, es un mal social que está hasta los huesos, donde sí es cultural, yo insisto, sí es cultural esto, y nuestros hijos y nuestros pequeños, pues crecen con estas imágenes, se acostumbran además. Creo que nos queda poco tiempo, creo, ¿no, Janet? Sí, nada más tenemos unos pocos minutos, pero sí me gustaría aterrizar y que me dieran como su opinión de qué estrategias o ustedes qué propondrían para bajar estos niveles de corrupción en México. Si soy congruente con mi tesis, evidentemente el Estado tiene que hacer mucho y no solo castigar, tiene que prevenir, evidentemente, y esto ley 3 de 3 y lo anoté por acá, el Consejo Nacional de Anticorrupción, etcétera. Pues yo pienso que si soy congruente con lo que he estado diciendo, creo que la atención a este problema está en nosotros. Y en nosotros cuando seamos ciudadanos. ¿Y cómo llegamos los pobladores a ser ciudadanos? Con educación. Y no me refiero a conocimiento erudito, ni necesariamente técnico, cívico,
de convivencia, de respeto, de conocer que a un lado de mí hay otra persona que también tiene que coexistir conmigo. Creo que es la solución. Y aparte de eso, tener congruencia, ¿no? Lo que pensamos y cómo actuamos. Entonces, le cedo la palabra. Sí, de igual manera, no me queda poco la menor duda, hablar de civismo. No tenemos civismo, no contamos con estas materias de civismo, de éticas, no estamos aplicando las medidas que sean, en materia de educación, en materia de moral, en materia de resarcir el tejido social, de la pérdida de valores, porque ese es otro tema también importante, la pérdida de valores en nuestra sociedad joven. No nos hemos enfocado en el ámbito de los jóvenes, de los niños, lo decía el profesor Víctor, un niño una página en blanco, como lo manifestaba Rousseau, que se corrompe, sí, se corrompe por el medio en el que se desarrolla, por el medio en el que vive. Sin embargo, yo creo que debemos de atacar la corrupción, la falta de valores, la pérdida de los mismos dentro de la sociedad joven de nuestro país. Déjame hacer un apunte en un medio minuto, Janet, ¿puedo? Sí. Yo tengo la fortuna de colaborar en una institución de educación superior. Cuando conocí el programa de la carrera en la que tu servidor trabaja, me quedé sorprendido que de 10 módulos, de 10 cuatrimestres, en 9 llevan, ellos le llaman formación transversal o algo así, llevan inteligencia emocional, ética y valores, valores del ser. O sea, me dio gusto que además de calificar técnicamente a los jóvenes, sí les dan un basamento, un andamiaje teórico, conceptual de lo que es esto de la coexistencia, de respetar al de al lado, de la convivencia y, ¿por qué no decirlo?, de la competencia. Mira, bueno, hay ejemplos, hay mil. Ustedes díganme si no. Vamos si alguien tiene la fortuna de diseñar un modelo de una joya en Taxco, le dura, creo que 2 sábados. Así es. Y ahora somos tramposos, me incluyo, Bueno, les quiero agradecer su visita, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. López, muchas gracias, Víctor. Janet, gracias, te felicito, conduces más que bien. Muchas gracias. Y bueno, televidentes, por favor, nos interesa saber su opinión, cualquier comentario, por favor, nos interesa saberlo. No olviden nuestros teléfonos aquí en el foro, es 622-4704, perdón. Y bueno, síganos por favor en las páginas de Facebook y próximamente, no sé si podemos radio próximamente, radio próximo. Claro. Y bueno, el próximo tema es muy interesante, no sé si me den la oportunidad de dar la introducción. Adelante, ya. ¿Cuál tema sería? Viene los ninis. Es un tema doloroso. Que hay materia para... No, doloroso. Polémico también. Es que el auditorio lo sabe, sin abundar en el tema, el nini ni estudia ni trabaja. Y eso es doloroso. Cualquiera que sea la causa, es doloroso que un joven pase su vida sin pena ni gloria. Pero lo que los padres lo permitamos. Doloroso por donde quieras verlo. A lo mejor el chamaco no tiene la mínima intención, a lo mejor son falta de oportunidades. Lo triste y lamentable que es un joven que no va a abonar mucho. Y esto, y está cuantificado, tiene un costo económico fuerte, más fuerte que si estudiara el joven. ¿Qué riesgos también tendría para la sociedad? Además, ¿no? Claro, además, son presa fácil. ¿no? Y en 10 años, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Qué sociedad vamos a crear? Y es un número bastante importante. El porcentaje. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, síganos en Facebook, como les repito, y de todas formas, si no tuvieron la oportunidad de vernos al aire, van a estar las grabaciones en TV Taxco, nuestra página oficial. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches, hasta luego. Taxco TV. Ahora puedes ver nuestras transmisiones completamente en vivo a través de original.livestream.com/Taxco Televisión. En Facebook, en nuestra fanpage Taxco TV. Además, por Canal 11 de Yusa Telecom en Acapulco. Y en Taxco, por señal abierta, Canal 13. TRTG. Taxco TV. Cada vez más cerca de ti.